Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y ahora vamos a hablar sobre Nicanor Boluarte. Ayer la presidenta de la República, Dina Boluarte, su hermana, salió a defenderlo y ha dicho que él no es una persona, un funcionario público, así que él puede recibir en su casa a quien se le pegue la gana, lo estoy diciendo de manera textual. Y eso lo ha dicho ante el reportaje de Cuarto Poder. Recordemos cómo empezó las reuniones clandestinas en la Casa Zarratea. En ese entonces, el presidente Castillo había entablado una especie de despacho paralelo en la Casa Zarratea, donde recibía a diferentes personalidades. Aquí estamos hablando del hermano del poder, hermano de Dina Boluarte. Pero lo curioso de este caso, y es lo que normaliza la presidenta, es que Nicanor Boluarte ha recibido en todo este seguimiento a personalidades que habrían contratado con el Estado en diferentes sectores, con jugosos contratos. Y no solamente eso, se ve también en la reunión del día de su cumpleaños que recibe a diferentes personalidades también, dos de ellos, los hermanos Chinguel, que habrían intercedido en una especie de beneficio a una alcaldía en Cajamarca en particular, que tiene poca población y que además se le habría otorgado 20 millones de soles. Esto contrarresta y llama la atención porque otras localidades cercanas que tienen mayor población no se le ha entregado tal presupuesto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay una especie de poder paralelo? Es lo que nos preguntamos en Perú 21. Y para eso, para analizar el caso, porque hay una similitud con el anterior gobierno de cómo se hacían las cosas, ya estamos conectados con Franco Olchese, él es investigador del Centro Wiñac, y estamos con él vía telefónica. ¿Cómo estás, Franco? Sí, buenas tardes, María, buenas tardes con todos. ¿Qué opinas sobre lo que hemos visto y sobre lo que hemos visto también en el pasado con el gobierno de Pedro Castillo? Sí, primero, bueno, ver la reacción de la presidenta, ¿no? Me parece una reacción bastante negativa, ¿no? Es una torpeza comunicacional, o sea, primero hablar así desde la presidencia, pero más aún hablar así ante un evento de corrupción en la cual ella debería estar bastante preocupada, ¿no? Hay que recordar que, bueno, que parezca lejano, ¿no? Dina Boluarte llegó de la mano de Pedro Castillo al poder, estuvo sosteniendo no solamente desde el punto de vista ideológico a Pedro Castillo, sino el gobierno de Pedro Castillo. O sea, ella fue ministra de Castillo hasta una semana antes de que intentara dar un golpe de Estado. Entonces, estamos hablando de que alguien que ya estuvo en un gobierno señalado con muchos problemas de corrupción y un problema de corrupción o una sospecha de corrupción muy similar que fue de la que tú acabas de mencionar, el de la Casa de Zarratea, ¿no? Uh-huh. Ella era parte del gabinete de ministros cuando se daba esta crisis de la Casa de Zarratea y Castillo atendía a personas en esa casa. Tomando en cuenta esos antecedentes, la presidenta no debería tomar una acusación de este calibre a la ligera, ¿no? La similitud me parece que es bastante evidente, ¿no? Es sencillo hacer el símil entre la Casa de Zarratea y ahora la Casa de San Borja, con su hermano, con Nicanor Boluarte. Entonces, yo creo que la respuesta tendría que ir más en el sentido de investigar, de ver qué cosa es lo que ha pasado, porque la evidencia evidentemente no es conclusiva, pero sí se presta suspicacias que una persona con la cual se junta el hermano del presidente finalmente recibe un monto pues digamos bastante grande para la población que tiene, ¿no? Claro, sobre todo porque ya tenemos experiencia en el gobierno anterior con esta clase de manejos, ¿no? Y al decir la presidenta, y lo vuelvo a citar, ella señaló ayer en una actividad oficial que nosotros no sabíamos en realidad qué es lo que se había tejido dentro de la reunión,
que era una reunión de cumpleaños, pero exactamente ella no podría asegurar esta situación o poner las manos al fuego por su hermano. Entendemos que hay un fuerte vínculo. Nicanor Boluarte es uno de los asesores principales de su hermana, pero ya ha tenido experiencia con Pedro Castillo también colocando las manos al fuego por el presidente. Entonces, lo que ella debería exigir es una investigación del Ministerio Público de forma inmediata. Sí, es cierto, o sea, ella debería, como te decía, estar más preocupada por una situación como esta, ¿no? Estamos hablando no solo de los antecedentes, sino los indicios son bastante complicados, ¿no? de defender, ¿no? Pero hay que tomar también en cuenta una cosa, ¿no? Dina Boluarte, como te decía, llegó a la presidencia con Vladimir Cerrón, con Pedro Castillo y con un movimiento de izquierda bastante grande, ¿no? Ahora, no ha sido aceptada completamente por los otros sectores de centro ni de derecha. Entonces, ella no tiene mucha gente en la que confiar. Su coalición de gobierno es por eso que es tan débil. Ella confía en cuántas personas, podemos decir, en su hermano y en el presidente del Consejo de Ministros, en Otárola. Pareciera por lo menos que tiene esa confianza, pero no parece tener una coalición muy amplia. Entonces, ella, desde un punto de vista defensivo, digamos, sí o quiere negar o quiere defender a una de las pocas personas con las cuales tiene confianza, que es su hermano. ¿Y qué pasa, Franco, si es que el Ministerio Público abre investigación y empieza a escarbar mucho más, en el caso de Nicanor Boluarte, con estas amistades, con esos allegados, con esos beneficios que ha podido exponer el reportaje de Cuarto Poder? ¿Qué pasa si es que el Ministerio Público encuentra elementos suficientes para abrir esa investigación en su contra? ¿Qué pasa con el gobierno de Dina Boluarte? ¿Entra nuevamente en crisis? Yo diría que sí, porque sería un indicio de corrupción que la opinión pública puede entender con mucha claridad. O sea, vamos a explicarlo de otra manera. Si hay un caso de corrupción muy claro de la hermana de la presidenta, la población lo puede interpretar muy sencillo el hermano de la presidenta, entonces la presidenta también debe estar involucrada. Entonces eso dañaría aún más la poca aprobación que tiene del gobierno, que ya es bastante débil, ¿no? Yo también creo que si el Ministerio Público presiona un poco por este lado, podría haber un caso con bastante celeridad y podríamos hablar de una nueva crisis. Esta vez ya no económica como la que hemos tenido, ni relacionada con conflictividad social y derechos humanos como hemos tenido al inicio del gobierno, sino esta vez ahora por corrupción. Claro, y teniendo un gobierno tan débil como el de la señora Boluarte, con un Congreso tan desprestigiado, ¿podrían activarse nuevamente las marchas? No creo que las marchas, la verdad, por lo menos no con la contundencia que veíamos al principio del año, ¿no? Tendría que haber marchas, tendría que haber evidencias mucho más grandes de corrupción. Yo creo que ya hay gente que rechaza mucho al gobierno. Entonces, si no sale a marchar, no es por falta de argumentos, los tienen, sino es por falta de expectativa, de triunfo, es por falta de expectativa de un futuro mejor después de que caiga la presidenta, es por otras razones. Yo no creo que se reactiven las marchas, pero sin embargo, sí puede debilitar el principal elemento que la mantiene a Boluarte en el gobierno, que es la coalición o por lo menos el acuerdo no verbal que se puede tener con el Congreso, ¿no? Acuerdo de no agresión, ¿no? El Congreso no ha pisado mucho el acelerador para presionar o atacar a Dina Boluarte, pero yo diría que tanto la corrupción como el escándalo del viaje a Estados Unidos, que deja al Congreso un poco en ridículo, es una vulnerabilidad para ella, ¿no? Para mantener saludable esta relación, por lo menos con el legislativo. Bueno, entonces se podrían romper los lazos que
que se han entablado durante este tiempo y podría incluso hasta ser vacada. Yo creo que sí podríamos hablar de una mayor probabilidad. Sin embargo, el principal argumento para no ser vacada es que el Congreso pueda considerar que vacarla significa el final de su propio mandato. Entonces, si ellos encuentran que creen que hay un futuro, hay una sostenibilidad de su mandato, por ejemplo, colocando como Merino o como Sagasti a alguien del Congreso como presidenta, probablemente, o como presidente, probablemente lo van a hacer. Pero mientras existe el temor de que sus destinos están atados, yo creo que el Congreso no va a llegar a ese punto, pero sí se debilita definitivamente esta relación, ¿no?, entre el legislativo y el ejecutivo. Muy bien, Franco, vamos a estar atentos a lo que sucede en los próximos días con Dina Boluarte, con las investigaciones, a ver si el Ministerio Público actúa de la misma manera, tan diligentemente como empezó con Pedro Castillo. Esperemos que así sea, porque al menos este reportaje, si no es concluyente, deja una seria duda entre los ciudadanos. Nosotros... sí, también. Dime. Y también hay que tomarlo en cuenta. Sí, también hay que tomarlo en cuenta desde el punto de vista electoral, ¿no? Nicanor Boluarte está en formación de un partido político que tiene expectativas de llegar a las elecciones, ¿no? Entonces, si ya su presentación en sociedad, digamos, o públicamente, es con un tema de corrupción relacionado al gobierno, pues debilita mucho las perspectivas de formar un vehículo electoral viable hacia el 2026, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, Franco. Seguramente vamos a seguir analizando esta situación más adelante. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bien, era entonces Franco Olchese, él es investigador del Centro Uiña, que estaba con nosotros analizando este panorama, cómo queda la presidenta Dina Boluarte, qué es lo que podría suceder en el futuro si es que el Ministerio Público sí encuentra indicios suficientes para abrir una investigación en contra de su hermano. ¿La debilita? Seguramente que la debilita, pero ¿qué es lo que piensa el Congreso? Hemos escuchado algunas voces, pero todavía nada concluyente hasta el momento. Vamos a seguir informando más adelante. Regresamos.